Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Presenta impresiones 3D, su impacto en la medicina actual. Grupo 105. Definición de impresiones 3D. La impresión en 3 dimensiones es conocida como 3D printing. Es un proceso que consiste en unir diversos materiales para confeccionar objetos a partir de un modelo digital. Se aplica el término de fabricación aditiva, es decir, la obtención de un objeto mediante la superposición de capas de un material. Definición de impresiones 3D en la medicina. La impresión 3D se define como un conjunto de procesos usados para realizar un objeto físico tridimensional, también conocido como prototipado rápido. Esto se realiza mediante la aplicación capa por capa de un material sólido a temperatura ambiente, con un punto de fusión conocido, controlado por un sistema computarizado para crear dicho objeto. La impresión 3D es un proceso que consiste en unir diversos materiales para confeccionar objetos a partir de un modelo digital. Las impresoras 3D son una realidad mundial con diferentes aplicaciones en el mundo de la medicina. En la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos o huesos dañados que son objetivo para realizarles una operación quirúrgica debido a alguna afección en los mismos, el hecho de tener el órgano en cuestión antes de intervenir en el cuerpo del paciente produce que los médicos puedan practicar en el órgano impreso y encuentren la alternativa más viable para tratar a los pacientes. Esto, por consecuencia, va a producir un tratamiento más efectivo, una cirugía con menor duración, lo cual se traduce en una recuperación más rápida para el paciente. Precursores. Respecto a los orígenes de este nuevo recurso tecnológico, se puede decir que la impresión en 3D empezó en 1984, cuando Chuck Hull patentó su sistema en los Estados Unidos con el nombre de estereolithography. En 1986 creó la empresa 3D Systems y otras le siguieron, de forma que en 1987 el prototipado rápido ya era una realidad comercial. En 1990 se empieza a aplicar la fabricación aditiva para obtener patrones de fundición. En 1995 para obtener herramientas de producción, especialmente moldes de inyección, y en el 2000 para obtener piezas de producción. No obstante, el mundo aún no veía cómo usar este revolucionario invento. No fue hasta el año 2005 cuando el Dr. Bowyer de la Universidad de Bath, Reino Unido, desarrolla la primera máquina 3D autorreplicante, la RepRap, que supone un salto adelante en la normalización y acceso a las impresoras tridimensionales. Esto fue una iniciativa de código abierto para construir una impresora 3D que puede imprimir la mayoría de sus propios componentes. A partir de este momento, comienzan a salir a la luz noticias e informes sobre usos y posibles aplicaciones de esta tecnología. Tan solo un año después, en el 2006, se construye la primera máquina del tipo SLS, lo cual se traduce a sintetización de láser selectivo. Esta era la más viable. Básicamente, este tipo de máquina utiliza un láser para fundir materiales en el proceso de impresión 3D. Este descubrimiento abre las puertas a la personalización masiva y a la demanda de fabricación de piezas industriales y más tarde, prótesis médicas. Para remate, en el 2009, la empresa Organovo ingenia la impresora 3D MMX Bioprinter,
la primera capaz de fabricar tejidos orgánicos. Sí, asimismo, el uso de células vivas para la impresión 3D de órganos es una realidad. La bioimpresión 3D, a pesar de ser una ciencia muy nueva y ambigua, está ganando cada vez más territorio en el campo de la medicina. Desde entonces, en los últimos años, la disminución de costes de producción de estas impresoras y la posibilidad de usar código abierto para el software que emplean estas máquinas está acelerando su expansión y ha despertado un enorme interés en numerosos campos de la ciencia. Las limitaciones en la técnica de impresión 3D vienen dadas por los ingredientes que de momento se puedan utilizar y la velocidad de impresión de la que disponen las impresoras. Por todo ello, existen equipos numerosos, equipos multidisciplinarios de científicos e ingenieros trabajando conjuntamente para mejorar la técnica actual, especialmente en el campo de la salud. Origen del término. La impresora 3D es una tecnología relativamente joven y aunque ya está implementada en muchos sectores, en especial en la industria, todavía empezamos a explorar algunas de sus prácticamente infinitas posibilidades. Los primeros ejemplos consistían en recreaciones a pequeña escala de objetos o piezas para montar objetos más bien sencillos, pero en la actualidad cada vez es más frecuente leer noticias como el uso de la impresión en 3D para crear implantes o para desarrollar un ojo biónico. Gracias a que una impresora 3D ya es capaz de imprimir empleando cualquier material sintético. Incluso es posible trabajar con material biológico. Pero todo tiene un principio. Y aunque el nacimiento de la impresora 3D es muy cercano en el tiempo, su origen va más allá. Veamos cómo empezó todo. No es hasta los años 80 del siglo XX que nace la impresión 3D como tal, ligada semánticamente a la impresión como tal por su funcionamiento, pero muy alejada en cuanto a los resultados. Es en 1983 cuando el norteamericano Charles W. Hall, más conocido como Chuck Hall, crea la primera pieza impresa en 3D mediante el proceso conocido como estereolitografía. Al año siguiente patentará la impresión mediante este sistema y en 1986 fundará su propia empresa llamada 3D Systems, la primera compañía de impresión 3D. De ahí vamos a conocer la primera impresora 3D comercial, la SLA-1. SLA se traduce a aparato de estereolitografía. Oficialmente, el padre de la impresión 3D es Charles W. Hall, pero no fue el único en interesarse por esta tecnología ni en experimentar con ella. Curiosamente, antes de que Charles patentara la impresión 3D mediante estereolitografía, esta patente ya la habían solicitado los franceses, como Alain Lemaitre, Oliver de Witt y Jean-Claude Andrew. Sin embargo, las empresas para las que trabajan, la división francesa de General Electric y la francesa CILAS abandonaron el proyecto porque no creían que fuera rentable o provechoso a nivel empresarial. La impresora 3D y todo lo que la rodea generará en 2022 unos 30 millones de dólares, según un estudio del sector, gracias a que se está implementando en la mayoría de industrias. Cada vez está más cerca del alcance del público y la impresión 3D cada vez más eficiente, más allá de su origen como creación de prototipos. Características sobre el impacto que han tenido las impresiones 3D en medicina. Principal característica sobre la impresión 3D es la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos o huesos dañados, que son objetivo para realizarles una operación quirúrgica debido a alguna afección en los mismos.
Equipamiento médico en áreas de difícil acceso. Cuando los equipos médicos, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, han de llegar a zonas alejadas de la civilización, uno de los problemas a los que se enfrentan es el transporte de su instrumental y equipación y adaptar sus procedimientos para poder realizarlos a pesar de las limitaciones. Además, deben enseñar a la población local a tratar lesiones recurrentes y proporcionarles las herramientas para ello. En todos estos casos, el problema viene determinando porque cualquier cirugía requiere de un gran número de herramientas diferentes para funcionar. Material quirúrgico específico y personalizado. En una cirugía, todas las operaciones deben ser separadas y adaptadas al caso particular del paciente, por lo que en ocasiones los cirujanos necesitan herramientas personalizadas. Sin embargo, la fabricación de estas piezas cuesta tiempo y es difícil con medios tradicionales. Estos dos problemas son importantes en el campo que nos ocupa, pues reducen la libertad de acción del cirujano durante la operación, al disminuir su capacidad de reacción y su disponibilidad para el paciente. Prótesis personalizadas. Dada la necesidad de que las prótesis sean personalizadas, es decir, adaptadas a las necesidades específicas de cada paciente, este es uno de los campos en los que más avances en la medicina están aportando la impresión 3D. La manufactura aditiva ha sido utilizada en muchos casos diferentes: prótesis dental, reemplazos de cadera, válvulas coronarias, reconstrucción de rodilla, cajas torácicas de titanio, reconstrucción de cráneos, etc. Existen dos categorías de prótesis: externas e internas. Las prótesis internas es donde la impresión 3D es más ampliamente usada, normalmente usando materiales biocompatibles adecuados para este tipo de cirugía como metales, cerámica y polímeros. Usos. Los avances en la tecnología de impresión 3D médica han hecho enormes contribuciones a diversos campos del sector sanitario. Para los pacientes, las nuevas herramientas y métodos terapéuticos desarrollados mediante la impresión 3D pueden ofrecer nuevos niveles de comodidad y personalización en el tratamiento. Para los médicos, el acceso actual a esta tecnología permite contar con una comprensión mayor de casos complejos y proporciona nuevas herramientas que pueden generar cuidados de mayor calidad. Punto número 1. Modelos quirúrgicos adaptados a cada paciente. Los modelos anatómicos impresos en 3D a partir de datos de escaneos del paciente son herramientas cada vez más útiles para la medicina de precisión que se practica actualmente. A medida que los casos se vuelven más complejos y la eficiencia en el quirófano se vuelve más importante para los casos rutinarios, los modelos de referencia visual y táctil dan la capacidad de potenciar la comprensión y la comunicación dentro de los equipos quirúrgicos y con los pacientes. Punto número 2. Dispositivos e instrumentos médicos. La impresión 3D prácticamente se ha convertido en sinónimo de creación rápida de prototipos. La facilidad de uso y el bajo costo de la impresión 3D también han revolucionado el desarrollo de productos y muchos fabricantes de herramientas médicas han adoptado la tecnología para producir nuevos dispositivos médicos e instrumentos quirúrgicos. Más del 90% de las principales 50 empresas de dispositivos médicos usan la impresión 3D para crear prototipos precisos de dispositivos médicos, así como sujeciones y fijaciones para simplificar los ensayos. Punto número 3. Prótesis asequibles. Cada año, cientos de miles de personas pierden uno de sus miembros.
Solo parte de ellos consigue acceso a una prótesis para recuperar su funcionamiento. Las prótesis simples solo están disponibles en unas pocas tallas, de modo que los pacientes deben apañárselas con la que mejor les venga. Los dispositivos biónicos hechos a medida y diseñados para limitar los movimientos y agarres de miembros reales que se valen de los músculos del miembro residual de una persona para controlar su funcionamiento son tan caros que solo son accesibles para los pacientes que cuenten con los mejores seguros médicos de los países desarrollados. Esto afecta especialmente a las prótesis para niños. A medida que los niños crecen y comienzan nuevas aventuras, es inevitable que sus prótesis se les queden pequeñas y requieran reparaciones costosas. Punto número 4. Plantillas y órtesis correctas. Muchas de las mismas barreras económicas que impiden recibir prótesis también se encuentran en ámbitos como el de las órtesis y las plantillas. Como muchos otros dispositivos médicos adaptados al paciente, las órtesis personalizadas a menudo resultan inaccesibles por su elevado precio y por tardar semanas o meses en fabricarse. Con la impresión 3D, eso ya no tiene por qué ser así. Punto número 5. Bioimpresión, ingeniería de tejidos, órganos impresos en 3D y más allá. Actualmente, los medios convencionales para tratar a los pacientes con fallos orgánicos graves consisten en usar autoinjerto, injerto de tejido procedente de otro punto del cuerpo de la misma persona, u órganos trasplantados procedente de un donante. Los investigadores del campo de la bioimpresión y la ingeniería de los tejidos tienen la esperanza de cambiar eso pronto y poder crear tejidos, vasos sanguíneos y órganos bajo demanda. La bioimpresión 3D es el uso de procesos de fabricación aditiva para depositar materiales conocidos como biotintas para crear estructuras similares a tejidos que pueden usarse en ámbitos médicos. La ingeniería de tejidos es el conjunto de tecnologías en auge, entre las que se encuentran la bioimpresión, cuyo objetivo es desarrollar tejidos y órganos de sustitución en el laboratorio para usarlos en tratamiento de lesiones y enfermedades. Con la ayuda de la impresión 3D de alta precisión, investigadores como el Dr. Sam Peshen-Tala de la Universidad de Sheffield han creado nuevas posibilidades para la ingeniería de tejidos, para dirigir el crecimiento celular de manera que se forme el tejido deseado. El Dr. Peshen-Tala cría células vivas en el laboratorio sobre un andamio que proporciona una plantilla de la forma, el tamaño y la geometría deseados. Funciones. Preparación quirúrgica. Consiste en la impresión de una réplica exacta de aquellos órganos o huesos dañados que son objetivo para realizarles una operación quirúrgica debido a alguna afección en los mismos. El hecho de tener el órgano en cuestión antes de intervenir en el cuerpo del paciente produce que los médicos puedan practicar en el órgano impreso y encuentren la alternativa más viable para tratar a los pacientes. Esto produce un tratamiento más efectivo, una cirugía con menor duración, lo cual se traduce en una recuperación más rápida para el paciente. Prótesis. La impresión 3D de prótesis supone un proceso más automatizado y es capaz de proporcionar piezas personalizadas para cualquier persona, funcionales, cómodas, livianas y estéticas. Las prótesis que más se imprimen son las de los brazos, manos, piernas, pies, cara, dientes y hasta extremidades para animales. Farmacología. Las personas que toman una terapia de precisión, un tratamiento específico basado en el genoma y características diferenciales de cada persona, tienen una limitante
cuando su medicación requiere de dosis mayores que no se encuentran en el mercado. Es por esto que la impresión 3D es una alternativa en la que se pueden diseñar formas de dosificación que son mandadas a imprimir de acuerdo a la demanda. Tejidos y órganos. La impresión 3D de tejidos y órganos hace referencia al problema de búsqueda de órganos en donadores para implantarlos en el cuerpo de los pacientes. Poder producirlos por medio de este medio es ideal para satisfacer la demanda de personas que no encuentren algún donador disponible. Además, la producción de tejidos y órganos es un medio funcional en el que los científicos pueden practicar sus hipótesis y experimentar sin necesidad de la utilización de animales de laboratorio. Tipos de impresiones. Los materiales que pueden trabajarse con dichas impresoras son diversos. Existen más de 200 materiales diferentes, tales como productos orgánicos, los cuales se dividen en ceras, tejidos y alimentos. También metales, los cuales se dividen en aluminio, titanio, acero inoxidable. Materiales cerámicos, circonio, grafito y por último, los polímeros, poliamida, policarbonato. El material más utilizado para la impresión de las piezas es ABS. Se trata de un material con una temperatura de fusión relativamente alta y una gran resistencia al impacto. Existen tres tipos de impresiones. Por compactación, en las que una masa de polvo se compacta por capas. Esta técnica de fabricación digital se basa en la compactación o fijación de una masa de polvo por estratos. El proceso se basa en ir alternando el añadido de pequeñas capas del material que formará la pieza con el paso posterior del cabezal de impresión, fijando o solidificando dicho material en las zonas de impresión. Por adición, en las que el propio material se añade por capas. Por estereolitografía, donde un láser ultravioleta solidifica por estratos un material de resina líquida. Esta técnica fue desarrollada originalmente para imprimir capas secuenciales finas de material, seguido de un proceso de curado con luz ultravioleta para formar sólidas estructuras tridimensionales, al que se denominó estereolitografía. Ventajas. Las ventajas que ofrece tanto a profesionales como pacientes son las siguientes. Personalización de los tratamientos. Reducción de los tiempos en la cirugía y recuperación. Fabricación de material quirúrgico individualizado. Ahorro de costes. Las impresoras 3D en la medicina arrojan resultados muy positivos en los últimos tiempos. Este tipo de fabricación aditiva se ha vuelto una herramienta muy útil, incluso en la formación. El médico y los alumnos se encuentran con mayor grado de comprensión en el estudio, así como anticiparse ante posibles operaciones que requieren mayor riesgo y necesitan de mayor precisión en cada uno de los pasos, como por ejemplo, modelos. Para realizar cirugías en zonas delicadas del cuerpo, la impresión 3D puede proporcionar un modelo exacto de la zona para que los cirujanos puedan practicar con escalas reales, con mayor probabilidad de realizar con éxito las intervenciones. En España, la Fundación CIM de la Universidad Politécnica de Cataluña diseñó una copia exacta del tumor de un niño, con dos materiales distintos de plástico. Plástico duro para los vasos sanguíneos, riñón y la columna vertebral, y una resina blanca para el tumor. El equipo de médicos practicó con esos modelos y el tumor pudo ser removido con éxito. Prótesis. La impresión 3D ha evolucionado demasiado el mundo de las prótesis, desde muletas mucho más anatómicas por la posibilidad de las impresiones, curvas y adaptadas al tamaño adecuado, hasta extremidades más ligeras y con movimientos más naturales e intuitivos. En el hospital de la Universidad de Salamanca
Desarrollaron una prótesis ligera y resistente con titanio modelado en una impresora 3D. Se trata de una gran parte de la caja torácica para una persona de 54 años de nacionalidad española que perdió su esternón y parte de su caja torácica debido a un cáncer. A 12 días de la operación, el paciente fue dado de alta y llevó una recuperación satisfactoria. Órganos. Es impresionante contar con la posibilidad ahora de imprimir órganos humanos. Los científicos y médicos especializados ya pueden imprimir tiras de tejido humano. Sin embargo, los órganos funcionales aún están un poco lejos de formar parte de nuestra realidad. A partir de células humanas de biopsias o de células madres, se multiplican para dar como resultado una tinta biológica que se introduce en una impresora 3D programada para organizar diferentes tipos de células, junto con otros materiales. Se espera que al ser colocados en el cuerpo humano, estas células se integrarán con los tejidos existentes. En la Universidad de Minnesota se ha desarrollado un pequeño dispositivo especial de apenas 2 milímetros impreso en 3D que es capaz de conectar cada extremo de las terminales dañadas del tejido de una rata herida del nervio ciático, encauzando su regeneración para reconectarse de manera adecuada. Los resultados de este proyecto han sido favorables, ya que se lograron regenerar las funciones sensoriales y motoras de los nervios dañados. El uso de impresión 3D en prótesis está avanzando rápido. En el año 2012, por primera vez, hicieron un trasplante de una mandíbula impresa. Hoy, trasplantes de este tipo ya no son una novedad y existen muchos casos exitosos de trasplantes de caderas, mandíbulas y otras partes del cuerpo. La precisión en la manufactura de las prótesis y trasplantes para médicos es imprescindible para la comodidad y para la salud. Es por esto que la industria de la impresión 3D en el mundo de la medicina será probablemente de los más importantes. De este modo, la prótesis naturalmente es mucho más cómoda porque tiene forma muy precisa, la forma exacta de tu diente o tu oído. Las impresiones 3D traen con ellas algunas desventajas, como por ejemplo, disminución de puestos de trabajo. La elaboración propia de los productos y la disminución de maquinaria puede conllevar a menos puestos de trabajo en la manufactura. Vulneración de los derechos de autor. La réplica de objetos con copyright será difícil de controlar, pues los escáneres 3D permiten la réplica de cualquier objeto. Dependencia de materiales plásticos. Contrariamente a los grandes movimientos a favor de reducir los plásticos y utilizar materiales reciclables para mejorar la sostenibilidad de la industria, las impresoras 3D utilizan mayoritariamente plásticos como el PLA, que es biodegradable, y los filamentos ABS, que contaminan. El material que sobra de las impresiones va a parar a la basura. En menor medida, se utilizan otros materiales como metales, aluminio, acero, titanio, oro, plata, etc. Productos alimentarios, cerámicas, madera y derivados, hormigón, etc.